Si las naciones del mundo hubieran sabido cuánta abundancia desciende al mundo por causa del templo de Jerusalén, ellos hubieran enviado guardias para rodear el templo y nadie se hubiera atrevido a tocarlo siquiera, porque el templo era la fuente de vitalidad incluso para las naciones del mundo. ¿Y por qué? La tradición dice que lo encontramos en el libro de Números, en el libro de Bamidbar, en la Torá, que en la fiesta de Sukkot, en el templo, se ofrendaban 70 toros para las 70 naciones fundamentales del mundo. Shalom Sadikim, bienvenidos a nuestro canal Somos Noágidas. En esta oportunidad les traemos el estudio sobre el día 9 de Av, en hebreo se dice Tisha B'Av. ¿Qué puede aprender el Noágida? ¿Qué puedes aprender tú, Sadik? ¿Qué puedes aprender tú, Sadiká, con respecto a este día? Los Bené Noaj, ¿qué lección pueden tomar de un día que es aparentemente el día más trágico en la historia judía? El 9 de Av, el día que se destruyó el primer templo y el segundo templo, el día que realmente ocurrieron 5 tragedias. Entre las 5 está la destrucción del primer y segundo templo. Y para nosotros es un día de luto, es un día en el cual hay que reflexionar sobre las tragedias que el Eterno nos libre que ocurrieron en aquel día. Pero básicamente la razón de luto, y también es un día de ayuno, la razón del ayuno y el luto es por la destrucción del templo. Por tanto, ¿qué puedes aprender en esta oportunidad? Tú como Ben Noach, tú como Bat Noach, ¿qué puedes aprender acerca de el templo en sí? El templo fue construido en Jerusalén, en el pueblo de Israel. Pero ¿qué implicancia o relevancia tiene para las naciones, para los Ben Noach? Eso es lo que veremos en esta oportunidad. Vamos a comenzar directamente. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones y que compartas con las amistades que también puedan aprender de la Torá para las naciones. Dice el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí y moraré en ellos. El Todopoderoso le dijo esto al pueblo de Israel. Le dio la orden que hagan un santuario. Esa orden de construir un santuario se vio reflejada en la construcción del tabernáculo y posteriormente en la construcción del templo por el rey Salomón. Cuando fue destruido el primer templo, se reconstruyó el segundo templo a través de Esdras y Nehemías. Pero el hecho de construir un templo es un mandamiento para el pueblo de Israel. Y cuando es posible para Israel construirlo, lo deben de hacer. La razón por la cual no hay templo en el presente es porque el pueblo de Israel no ha tenido la posibilidad de reconstruir. Pero cuando sí la tuvo, tuvieron que hacerlo porque era un mandato celestial. El Todopoderoso lo mandó y había que obedecer. Pero el mandamiento viene por una razón específica. Hay razones por la cual el Todopoderoso quiso que exista un templo. Primero, el versículo dice, harán un santuario para mí. Y luego dice, y moraré en ellos. Ahora, aquí el versículo está eh, como para hacernos la siguiente pregunta. El versículo dice, harán un santuario para mí y debería decir, y moraré en él.
Así debería estar escrito el versículo para que se entienda el mensaje de forma más clara. Hagan un santuario y yo moraré en él, en el santuario. Pero el versículo no dice así. El versículo dice, harán un santuario para mí y yo moraré en ellos. Hubiera dicho moraré betojo en hebreo y se entendería, hagan un santuario y moraré en él. Pero no, dice moraré en ellos, en plural. Aquí viene la explicación de la Torah oral, que dice que en realidad el Todopoderoso hacía referencia a dos cosas. Primero, hagan un santuario para mí y después que lo hagan, yo moraré en ellos, en el pueblo, en las personas. Yo haré que mi morada se encuentre entre el pueblo alrededor, entre la gente. Esto quiere decir que una de las razones básicas para que exista un templo es que a través de él la presencia divina pueda habitar en medio de nosotros. La pregunta es, sin el templo, ¿la presencia divina no puede habitar entre nosotros? Si meditamos, podríamos decir, ¿por qué el Todopoderoso necesita que exista un templo para que pueda hacer morar su presencia en medio de las personas? Sin embargo, aquí es donde viene la sabiduría celestial y dice, en verdad hay una razón en el ámbito espiritual para que exista un lugar fijo y establecido como templo, y una vez que exista ese lugar, pueda ser posible que la presencia divina tenga acceso a nosotros y more entre nosotros, porque la existencia de ese templo permite y es como si fuera un canal de el flujo celestial que a través de ese canal central que se llama templo pueda fluir desde allí su abundancia espiritual, su flujo espiritual y su presencia divina alrededor. Por eso dice el versículo, hagan un santuario y moraré en ellos. Gracias al santuario podré morar entre todo el pueblo, entre las personas. Por tanto, esto se puede comparar a la energía eléctrica de toda una ciudad, que tiene un lugar central y a través de esa central eléctrica fluye toda la energía que llega a toda la ciudad o a todo el país incluso. Lo mismo pasa con respecto al templo. Ese lugar central específico en el monte Moriah y en Jerusalén, que allí en ese lugar debe ubicarse el santuario y a través de ese lugar se activan los canales que permite que la presencia divina pueda morar entre nosotros. Pero el hecho que aquel canal ya no se encuentra ubicado en su lugar, ya no está el templo en su posición, en su lugar específico, el templo fue destruido, eso quiere decir que se ha cerrado el canal fundamental para el cual la presencia divina pueda morar de forma plena entre nosotros. Hemos perdido mucho bienestar espiritual e incluso bienestar material también con la destrucción del templo. Y alguno dirá, bueno, ya que no hay templo, ¿acaso no podemos tener acceso a la presencia divina? ¿Acaso el creador del mundo ya no se acerca a nosotros, ya no podemos tener acceso a él? ¿Cómo puede ser posible? Hay muchos que se preguntan por falta de conocimiento, ¿cómo puede ser que el templo tenga tanta importancia y relevancia? Y muchos afirman, creyéndose sabios, que nosotros somos suficientes porque carecen de otros conocimientos. Es cierto
que el ser humano cuando cumple la voluntad del Creador, cuando hace lo correcto, entonces puede tener acceso a la presencia divina cuando camina en senderos correctos, cuando hay arrepentimiento, cuando hay buena conducta. Entonces el ser humano mismo tiene canales, por ejemplo, la vista, el oído, la boca, las palabras que hablamos, los pensamientos, todos ellos son canales espirituales. Las acciones mismas que hacemos influyen en nosotros de forma espiritual. Cuando limpiamos esos canales, cuando corregimos nuestra conducta, entonces vamos a poder tener acceso a la presencia divina cuando nosotros andamos en caminos de santidad. Lo que estamos diciendo aquí es que con el templo hay un canal central que permite el flujo de forma completa. Ahora que no hay templo, cada persona puede buscar a su creador, cada persona puede limpiar sus caminos, pero aún así la humanidad carece de esa fuente central que es el templo a través del cual el Todopoderoso revelaba su presencia divina. Pues debes recordar, si el Todopoderoso mandó en su Torá que deban construir un templo, un santuario, es porque Él sabe cómo es el canal espiritual desde los ámbitos más elevados hasta el plano en el cual nos encontramos. El Todopoderoso conoce los secretos de toda la creación y del mundo espiritual, y por eso, en su gran sabiduría, destinó que exista un templo. Y al no haber templo, carecemos y tenemos límites y nos hace falta que la gloria celestial se manifieste en el mundo de forma plena, pues el templo es el canal central y fundamental para que este mundo pueda percibir plenamente la presencia divina. Y nosotros tenemos una tradición en las fuentes judías que dice lo siguiente: si las naciones del mundo hubieran sabido cuánta abundancia desciende al mundo por causa del templo de Jerusalén, ellos hubieran enviado guardias para rodear el templo y nadie se hubiera atrevido a tocarlo siquiera, porque el templo era la fuente de vitalidad incluso para las naciones del mundo. ¿Y por qué? La tradición dice que lo encontramos en el libro de Números, en el libro de Bamidbar, en la Torá, que en la fiesta de Sukkot, en el templo, se ofrendaban 70 toros para las 70 naciones fundamentales del mundo. El mundo posee 70 naciones básicas. No estamos hablando de países constituidos y conocidos, sino 70 naciones en su fuente original. Y para que el mundo entero tuviera bendición, en el templo eran ofrecidos estos sacrificios también. Una cosa más, en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 41, el rey Salomón estaba inaugurando el primer templo y estaba elevando una plegaria al Todopoderoso. Y en su plegaria dice aquí lo siguiente, que dijo el rey Salomón: Vegámela al Nohri, y también al extranjero, a la persona que no es del pueblo de Israel. Como dice aquí, Vegámela Nohri, Asher lo me ameja Israel. También al extranjero que no es de tu pueblo Israel. Uva meres rejokale man shemeja, y viene de una tierra lejana por causa de tu nombre. ¿Viene a dónde? Viene a este templo que acabo de construir. Ishmeun et shimcha gadol, porque ellos van a escuchar tu gran nombre. Ved yadeja hazaka, y a tu mano fuerte, uzroa netuya, y a tu brazo extendido. Uva veit palel el abait azé, y viene a hacer plegarias en esta casa, en este templo. Ata tishma ashamaim mechon shipteja, tú, creador del mundo, escucha desde los cielos, el cual es tu morada,
Veasita et kol asher ikra eleja anochri. Y por favor, haz todo lo que te pida el extranjero. Estamos hablando del gentil, el Ben Noach. Liman yedeu kol amei haaretz et shimcha, para que todas las naciones del mundo conozcan tu nombre. Le irá otja, para que te teman. Y la transmisión oral explica este versículo de la siguiente forma: que el rey Salomón pidió al Todopoderoso lo siguiente: cuando un extranjero, un Ben Noach, alguien que no es de tu pueblo, venga hasta este templo y te pida algo, por favor, concédeselo. La tradición, la transmisión oral nos dice que el rey Salomón quería decir concédeselo, no importa lo que sea que te pida. Es decir, hay momentos en que la persona hace una plegaria al Creador, pero en el cielo el Creador ve que no es tan conveniente lo que está pidiendo. No siempre la respuesta a una oración, a una plegaria es sí, a veces es no, a veces no concede el Creador por varias razones. Lo que dijo el rey Salomón es: a esa persona extranjera que no es de tu pueblo, pero que ha escuchado la grandeza de tu nombre y viene a esta casa y te pide algo, por favor, dáselo. No importa lo que te pida. Si te pide riquezas, dale riquezas. Si te pide ayuda, incluso que él no es digno, incluso que él ha pecado y no merece recibir de tu ayuda, dáselo de todas maneras. Esa es mi petición, dice el rey Salomón. ¿Por qué? Para que cuando él reciba su pedido, vaya y cuente a los demás la grandeza de tu nombre y todos aprendan a temerte y comiencen a temerte y dejen sus idolatrías y vengan a creer y confiar solamente en ti. De aquí aprendemos que la destrucción del templo fue más difícil incluso para las naciones, porque ellos perdieron la oportunidad de venir al templo para pedir y que les sea concedido de inmediato aquello que ellos piden. Sin embargo, cuando un judío iba al templo a pedir algo, en el cielo se revisaba primero si era digno, si convenía dárselo o no. Eso era a un judío, pero a las naciones del mundo, el rey Salomón pidió que se les diera todo lo que pidieran para que ellos teman el nombre del Creador, se maravillen de su poder y dejen sus idolatrías y solamente lo sirvan y teman de él. Entonces, las naciones del mundo, los Bene Noach, han perdido grandes posibilidades que sus plegarias sean contestadas en esta casa, en este santuario del templo, porque esa era la ventaja que las naciones tenían adicional. Por eso dice la tradición que si hubieran sabido, no la hubieran destruido, sino que la hubieran protegido. Sin embargo, según nuestra tradición, el templo fue destruido por los pecados del pueblo de Israel. El primer templo por la idolatría, por las uniones prohibidas, por el asesinato. El segundo templo por el odio gratuito, el odio sin fundamento. Y nos preguntamos, está bien, el pueblo de Israel pecó, es el principal responsable por sus pecados que el templo no esté. Sin embargo, las naciones del mundo, los Bene Noach, no son responsables en absoluto. Y en verdad no es así. Porque cuando el templo es destruido, el pueblo de Israel pierde esa conexión, pero las naciones también pierden su propia abundancia, su propio flujo espiritual de abundancia, así también como el flujo material. Pierden mucho bien, mucha bendición venía para ellos a través del templo y ellos también pierden eso. Si ellos lo pierden, significa que también tienen una responsabilidad, también son parte de dicha responsabilidad. Algo se hizo que también perdieron, porque si no, no hubieran recibido ningún efecto secundario de perder algo para ellos. Y como todos ya sabemos, las naciones pecaron con el pecado de idolatría en muchos casos, pero también
El deseo de poder de los dominadores, tanto de los babilónicos como de los romanos, fue también aquello que los hizo responsables. Por tanto, es un deber que los Bene Noach comprendan la importancia del templo, se arrepientan y asuman también su parte de la responsabilidad. El día del 9 de Av es un día de luto, arrepentimiento y reflexión, es un día de ayuno, es un día en que ocurrieron muchas tragedias, pero dentro de las tragedias también hay una esperanza. Y es que también cuando el Todopoderoso debe enviar algún castigo, Haz Shalom, dentro de ello también nos envía una esperanza. Dice un midrash, que es una interpretación metafórica, que el día 9 de Av fue destruido el templo, pero también ese día nació el Mashiach. Y no se refiere a un nacimiento físico que haya nacido como un bebé ese día. Se refiere a que nació la esperanza que ahora puede venir el Mashiach si nosotros pedimos como es correcto y mejoramos nuestra conducta. Así que el 9 de Av, que es el día más trágico, puede convertirse en un día de mucha esperanza. Y nosotros nos sentamos en el piso el 9 de Av hasta el mediodía. Después del mediodía ya tenemos permiso de sentarnos en sillas normales. ¿Por qué? Porque incluso dentro del día mismo, tan trágico como es el 9 de Av, tenemos también esperanza. Y hubo uno de los Benei Noach, un Ben Noach justo, que se llamó Job, en hebreo Job. Job no era judío, era un hombre justo, recto, apartado del mal. Era un Ben Noach, como tú. Y él era un hombre justo. Sin embargo, dice la tradición que Job nació un 9 de Ab. Y Job, cuando estaba pasando sus sufrimientos, pensó, tal vez el día de mi nacimiento es un día trágico en las estrellas, tal vez según la astrología es un día no bueno para mí y por eso me están pasando estas tragedias. Por supuesto, no sabía todo el futuro que vendría a pasar el 9 de Ab, pero él nació exactamente en la fecha del 9 de Ab y pensó que era un día trágico y funesto para él. Sin embargo, no perdió la fe ni la esperanza. Y pasó un año de sufrimientos, y después de ese año el Todopoderoso se le reveló y, como sabemos, le devolvió todo lo que le había quitado, volvió a tener paz, felicidad, volvió a surgir y a pasar ese momento de aflicción. Esto le pasó a un Ben Noach que aprendió a confiar en el Todopoderoso. De la misma forma nosotros, en este caso, el pueblo de Israel tiene la obligación de ayunar. Es un reglamento para nosotros ayunar. Pero tú, Ben Noach, Bag Noach, si deseas y si tienes buena salud, puedes también ayunar. Es un ayuno de 24 horas. Si tienes realmente las fuerzas, podrías hacerlo, no estás impedido, pero debes estar seguro que tu salud te lo permite. No te arriesgues a ayunar cuando no tienes las fuerzas en tu área física, sino que más bien lo más importante de este día es reflexionar y estar seguros de cuál es mi parte de responsabilidad también. Y los Benei Noach, como hemos visto, también fueron responsables que el templo sea destruido y no reciba esta abundancia. Sin embargo, como dice la interpretación del Midrash de forma metafórica, ese día nació el Mashiach, metafóricamente hablando, nació la esperanza que podamos ver una redención. Y en esa redención está escrito en Isaías capítulo 2 que la casa del eterno bendito de Hashem Itbaraj, su casa será el centro de todos los pueblos y todos fluirán hacia él y dirán, vamos a la casa del Eterno para que nos enseñe sus leyes, porque de Sión saldrá la Torá y la palabra de Hashem desde Jerusalén, para que pronto podamos ver esa redención y la presencia divina pueda estar de nuevo plenamente con nosotros. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos mejorar nuestra conducta y tomar ese día, el 9 de Ab, como un día de reflexión, de arrepentimiento pleno. Si no puedes ayunar, no ayunes, pero toma ese día
como un día de verdadera reflexión y cambio para mejor, que a partir de ese día es el momento en que desde la oscuridad más baja puedas hallar esperanza y salir hacia la luz divina que la encontramos en la Torá. Tal como el rey David dijo, en tu luz veremos la luz, en la luz de tu Torá. En esa luz vamos a ver nosotros su luz, la esperanza en medio del día más difícil para nosotros. Hay una esperanza para el mundo entero, que pronto será reconstruido el templo. Y no solo será un edificio hermoso, ese no es el propósito del templo, ser un edificio llamativo y agradable a la vista. El propósito del templo es que la presencia divina volverá y la podremos experimentar y podremos estar cercanos a nuestro Creador, que sea pronto en nuestros días. Muchas verajot a todos. Shalom.